Soy la abogada de mi mamá. La niña que derrotó a la codicia. Una niña de 7 años se puso de pie en la sala del tribunal y dijo: «Soy la abogada de mi mamá». El juez pensó que era una broma, hasta que descubrió que ella conocía la ley mejor que muchos abogados titulados. «Soy la abogada de mi mamá», dijo Sofía, una niña de 7 años, de pie frente al juez con una carpeta de papeles en sus manos pequeñas y la barbilla levantada, como si fuera una profesional con 10 años de experiencia. En el tribunal de familia reinó un silencio absoluto. Parecía que alguien había puesto el mundo en pausa por unos segundos. El juez Nicolás Pérez, un hombre de 58 años con 30 años de experiencia, se quitó lentamente las gafas y las limpió meticulosamente, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Nunca en toda su práctica había visto algo así. Una niña presentándose como abogada en su corte. «Disculpa, cariño, pero creo que estás confundida. Esto es un tribunal, no un lugar para jugar», dijo con voz suave. Pensando que la niña había perdido a sus padres. «No estoy jugando, su señoría», respondió Sofía. Su voz era firme, pero su corazón latía desenfrenadamente. «He venido aquí para representar a mi madre, Elena Silva, en el caso de custodia número RERO. Mi padre, Daniel Vargas, está intentando obtener mi custodia con fines financieros egoístas». La sala estalló en murmullos. Los abogados dejaron de mirar sus teléfonos. Los secretarios soltaron sus bolígrafos. Los asistentes se giraron para ver mejor. Incluso el alguacil de la puerta se acercó, intrigado por esta situación sin precedentes. En el lado derecho de la sala, Daniel Vargas, de 42 años, vestido con un caro traje oscuro, comenzó a reírse a carcajadas. «Su señoría, esto es ridículo. La niña está jugando a la escuela. No podemos perder el tiempo con travesuras infantiles». A su lado, su abogado privado, Óscar Benítez, un hombre elegante de 50 años, con un traje de 3.000 euros y un aire arrogante, se levantó de inmediato. «Su señoría, solicito respetuosamente que se retire a la menor de la sala. Esto es una falta de respeto al tribunal y a los procedimientos legales». Pero Sofía no se movió ni un milímetro. Sus ojos marrones brillaban con una determinación que no correspondía a su edad. «Su señoría, según el artículo 57 del Código de Familia, tengo derecho a expresar mi opinión en cualquier asunto familiar que afecte mis intereses, así como a ser escuchada durante cualquier procedimiento judicial». El silencio volvió a reinar en el tribunal, pero ahora era diferente. Era un silencio de shock. Una niña de 7 años acababa de citar un artículo específico de la ley con la precisión de un jurista experimentado. El abogado Óscar parpadeó varias veces, tratando de digerir lo que había escuchado. Él ya ha memorizado un par de frases de Internet. «Su señoría, cualquier niño puede hacer esto ahora con Google. Entonces puedo continuar, señor abogado». Sofía se volvió hacia él con una cortesía desarmante. El artículo 63 del Código de Familia establece que los padres tienen la obligación de criar a sus hijos y cuidar de su salud y desarrollo. Mi padre no cumplió con esta obligación, abandonándome durante 3 años seguidos. El abogado se atragantó con su propia saliva. Daniel dejó de reír abruptamente. «El artículo 65 del mismo código», continuó ella, «determina que, en ausencia de acuerdo, la disputa entre los padres será resuelta por el tribunal, basándose en el interés superior del niño». Y el artículo 69 establece que los padres pueden ser privados de la patria potestad si evaden sus deberes parentales. El juez se inclinó hacia adelante, totalmente fascinado. En 30 años de carrera,
Nunca había visto a un abogado experimentado citar la ley con tanta fluidez, y mucho menos a una niña. Además, Sofía abrió su carpeta casera, una carpeta escolar con pegatinas de unicornios, pero llena de documentos cuidadosamente doblados. Tengo pruebas que confirman las verdaderas intenciones de mi padre. Sacó de la carpeta un viejo teléfono móvil, un dispositivo simple que contrastaba con la complejidad legal de sus palabras. Logré grabar una conversación donde él admite que solo me necesita por la herencia de $500,000 que recibiré de mi abuelo. La bomba estalló en la sala del tribunal. Daniel se puso blanco como la tiza. El abogado Oscar saltó tan rápido que derribó su silla. En el fondo de la sala, donde estaba sentada Elena Silva, en la última fila, una mujer delgada de 32 años, con una blusa sencilla y limpia, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. «Esto es inadmisible», gritó Oscar, perdiendo completamente la compostura. «Grabación oculta, prueba ilegal, solicito que se desestime». Sofía lo miró con una calma impresionante. «Señor abogado, una grabación no es ilegal cuando la hago yo para proteger mis propios derechos. Según sentencias del Tribunal Supremo, los ciudadanos tienen derecho a registrar información relacionada con sus derechos y libertades, especialmente cuando se trata de proteger los intereses de un menor». El abogado se quedó sin habla. Una niña de 7 años acababa de darle una lección de derecho. «Su señoría», continuó Sofía, «¿puedo reproducir la grabación para que todos la escuchen?» El juez asintió, todavía tratando de procesar esta situación surrealista. «Sí, puedes». Sofía presionó el teléfono con dedos pequeños pero seguros. La voz de Daniel resonó por la sala, clara y condenatoria. «Escúchame, abogado. Quiero la custodia de la niña y la quiero rápido. Me importa un bledo lo que tengas que inventar». En el tribunal reinó un silencio sepulcral. Cada palabra de la grabación sonaba como un golpe de martillo. La niña recibirá una buena herencia del abuelo cuando cumpla 18 años. Estamos hablando de casi $500,000. Si tengo la custodia, yo controlaré ese dinero. La gente en la sala comenzó a negar con la cabeza indignada. Era imposible escuchar esto y no sentir repulsión. La madre de la niña no sabe nada de la herencia. Esa mujer ni siquiera sabe leer bien. ¿Cómo va a entender de herencias? Para cuando se entere de algo, ya lo habré decidido todo. Su risa cruel en la grabación hizo que muchos susurraran maldiciones. Elena lloró aún más fuerte, conmovida y humillada al mismo tiempo. Entonces, trato hecho. Solicita la custodia mañana mismo. Declara que la madre no tiene condiciones. Inventa que deja a la niña sola, que no tienen una vivienda adecuada. Bueno, todas esas cosas que ustedes saben hacer. Sofía pausó la grabación y el silencio volvió a llenar la habitación. Miró directamente al juez. «Su señoría, esta conversación fue grabada el 15 de marzo a las 14:30. 3 días después, el día 18, mi padre presentó la solicitud de custodia, alegando exactamente estas mentiras. Sacó más papeles de la carpeta. Aquí está la copia de la demanda. Él afirma que mi mamá me deja sola durante horas, que en nuestra casa no hay condiciones adecuadas, que no recibo el debido acompañamiento escolar». El juez tomó los documentos, revisando cada línea. «¿Y estas afirmaciones están fundamentadas?» «Todas son falsas, su señoría». Sofía extendió otros papeles frente a ella. «He traído pruebas que lo confirman. En primer lugar, mi boletín de calificaciones de los últimos 2 años». Le entregó las hojas al juez. «Como puede ver, soy la mejor alumna de la clase en todas las materias. Lengua, matemáticas, ciencias, promedio de sobresaliente». El juez estudió los documentos, impresionado no solo por las notas, sino por la impecable organización de la niña. «En segundo lugar,
continuó Sofía. Un certificado de mi escuela confirmando que nunca llego tarde. Siempre estoy bien arreglada, bien alimentada, y que mi mamá participa activamente en todas las reuniones de padres. El abogado Oscar intentó recuperar el control. Su señoría, los documentos escolares pueden ser fácilmente falsificados por partes interesadas. ¿Está acusando a mi escuela de falsificación de documentos?, preguntó Sofía, volviéndose hacia él con una expresión seria que hizo que el hombre tragara saliva. No he dicho eso. Porque si es así, puedo llamar a mi maestra, Teresa Ibáñez, ahora mismo para testificar. Ella está esperando en el pasillo del tribunal. El juez sonrió con admiración por primera vez. Llame a su maestra, Sofía. La puerta del tribunal se abrió y entró la maestra Teresa. Era una mujer de 40 años, con cabello negro recogido en un moño, con una blusa azul y falda negra. Parecía más una abogada que una maestra. Al ver cómo Sofía comandaba esa audiencia con tal competencia, sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. Maestra Teresa, se dirigió a ella el juez, ¿puede contarnos sobre la situación familiar de la alumna Sofía? Puedo, su señoría. Teresa se paró junto a Sofía, poniendo una mano en el hombro de la niña en señal de apoyo. Conozco a Sofía y a su familia desde hace 2 años. Elena es una madre ejemplar. Trabaja mucho, pero nunca ha descuidado el cuidado de su hija. ¿La niña se queda sola en algún momento? Nunca, su señoría. Sofía está en la escuela en horario extendido. Cuando terminan las clases, se queda conmigo en la sala de profesores haciendo la tarea hasta que su mamá viene por ella. Siempre bien alimentada, con el uniforme limpio, con todos los útiles escolares. ¿Y qué hay del padre? ¿Participa en la vida escolar? Teresa miró directamente a Daniel, quien intentaba hundirse en su silla. En 2 años, su señoría, ha aparecido en la escuela exactamente 0 veces. Nunca preguntó por calificaciones, comportamiento o necesidades especiales de la hija. Para todos los efectos prácticos, él simplemente no existe en la vida escolar de Sofía. «Eso no es verdad», estalló Daniel, saltando de su silla. «Siempre me he preocupado por mi hija». Sofía se volvió hacia él, cruzando los brazos, adoptando una postura que asombró a todos los presentes por su madurez. «Entonces dime, papá, ¿cuál es el nombre completo de mi maestra? ¿En qué grado estoy exactamente? ¿Cuál es mi materia favorita? ¿Cómo se llama mi mejor amiga? ¿Cuándo es mi cumpleaños?» Daniel se quedó mudo. No podía responder ni una sola pregunta elemental sobre su propia hija. «Te ayudaré», dijo Sofía, con una frialdad que cortó el corazón de todos los presentes. «Mi maestra se llama Teresa Ibáñez. Estoy en 2º grado. Mi materia favorita es lectura. Mi mejor amiga se llama María. Mi cumpleaños es el 12 de septiembre. La vergüenza de Daniel era visible para todos. «Yo no necesito memorizar esas cosas». «No necesitas memorizar, papá. Necesitas vivirlo. Necesitas estar presente. Necesitas amar de verdad y no fingir que amas por dinero». En el tribunal reinó un silencio total. Esa simple frase de una niña de 7 años resumió toda la tragedia de este caso. «Su señoría», continuó Sofía, «tengo otra prueba importante». Sacó otro documento de la carpeta. «Un certificado de que mi padre no ha pagado la manutención en exactamente 3 años y 2 meses. $0. ¿Cómo sobreviven?», preguntó el juez, genuinamente interesado en la situación. «Mi mamá trabaja como limpiadora en una empresa de servicios. Sale de casa a las 5 de la mañana y regresa a las 8 de la noche. Gana el salario mínimo. No es mucho dinero, pero puede darme todo lo que necesita una niña. Comida en la mesa, ropa limpia, útiles escolares, atención médica cuando es necesario».
Sofía hizo una pausa. Miró a Elena al final de la sala. Y lo más importante, su señoría. Ella me da amor verdadero. Elena lloraba desconsoladamente, conmovida por cómo su hija la defendía con tanta sabiduría y madurez. Sofía devolvió su atención al juez. Según el Código de Familia, que establece los deberes de los padres de mantener, criar y educar a los hijos, mi padre ha fallado en todos los puntos. Al abogado Oscar se le habían acabado oficialmente los argumentos. Una niña de 7 años le estaba dando una lección de derecho que nunca podría refutar. Según el artículo 69 del mismo código, continuó Sofía implacablemente. Los padres pueden ser privados de la patria potestad si evaden sus deberes parentales. Abandonar a una hija durante 3 años y luego intentar usarla como fuente de ingresos encaja perfectamente en esa definición. El juez tomó algunas notas, claramente impresionado por el conocimiento legal de la niña. Sofía, ¿tienes algo más que presentar? Sí, su señoría. Pero primero me gustaría ejercer un derecho garantizado por la ley. El derecho del niño a ser escuchado durante el procedimiento judicial. Quiero hablar con usted directamente sobre lo que siento y lo que quiero. El juez asintió solemnemente. Habla, Sofía. La niña respiró hondo, reunió sus pensamientos y comenzó a hablar con una madurez que conmovió a todos los presentes. Su señoría, durante 7 años de mi vida me pregunté, ¿por qué papá no vive con nosotras? ¿Por qué aparece solo de vez en cuando? ¿Por qué nunca juega conmigo como los papás de mis amigas? Su voz comenzó a temblar ligeramente, pero continuó con firmeza. Pensé que tal vez era mi culpa, que no era una hija lo suficientemente buena, que si sacaba mejores notas, si me portaba mejor, tal vez él volvería a casa. Muchas personas en la sala se secaron los ojos discretamente. Pero hace 3 semanas supe la verdad. Mi padre no me abandonó porque yo no fuera lo suficientemente buena. Me abandonó porque para él soy solo una niña, no una hija. Y ahora quiere usarme como una herramienta para hacerse rico. Sofía se volvió hacia Daniel, quien no podía mirarla a los ojos. Papá, no te odio, pero tampoco quiero ser tu objeto de lucro. Quiero que me quieran por lo que soy, no por el dinero que puedo traer. En la sala reinaba un silencio absoluto. Incluso los funcionarios más experimentados estaban visiblemente conmovidos. Por lo tanto, su señoría, uso este momento para hacer 2 solicitudes formales. ¿Qué solicitudes? Primero, que la custodia permanezca con mi mamá, quien me ama de verdad y me ha criado con dignidad, incluso sin mucho dinero. Y la segunda, Sofía respiró hondo antes de soltar la bomba que dejó a todos boquiabiertos. En segundo lugar, renuncio oficialmente a la herencia de mi abuelo. No quiero esos $500,000. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. Incluso el juez abrió mucho los ojos. Sofía, ¿estás segura de lo que dices? Absolutamente segura, su señoría. Prefiero vivir con amor y dignidad junto a mi mamá, que ser rica con un padre que no me ama de verdad. Daniel saltó desesperado. Ella no puede hacer eso. Es menor de edad. No tiene capacidad legal para renunciar. Te equivocas, papá, respondió Sofía con calma. El Código Civil permite la renuncia a la herencia a través de un representante legal. Mi mamá es mi representante legal, y ella firmará la renuncia en mi nombre. El abogado Oscar hizo un último intento desesperado. Su señoría, esto es absurdo. La menor está claramente siendo manipulada. ¿Manipulada por quién, señor abogado?, preguntó el juez con ironía. ¿Por una madre que trabaja 12 horas al día para mantenerla? ¿Por una maestra que le enseñó a defenderse? ¿O por un padre que quiere usarla para enriquecerse? Sofía se acercó al estrado del juez.
Su señoría, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Puedes. ¿Usted tiene hijos? Sí, 2 hijos. ¿Y ellos saben que usted los ama? Claro que lo saben. Los envidio, dijo Sofía con una sencillez devastadora, porque hasta el día de hoy nunca supe si mi papá me amaba de verdad. Ahora sé que no. ¿Cómo lo sabes? Porque quien ama de verdad no puede lastimar a la persona amada. Mi padre está dispuesto a quitarme de mi madre, que es toda mi vida, solo para tener acceso a mi dinero. Eso no es amor, su señoría. Es pura codicia. El juez guardó silencio durante largos segundos, visiblemente conmovido por la madurez de esta niña extraordinaria. Sofía, dijo finalmente, eres una niña muy especial. Nunca he visto nada igual en todos los años de mi carrera. Gracias, su señoría. ¿Puedo continuar presentando el resto de las pruebas? Puede, abogada Sofía. El apodo cariñoso resonó en la sala como un reconocimiento oficial. Esta niña se había ganado el respeto no solo del juez, sino de todos los presentes. Y aún no había terminado. Tenía más municiones en su carpeta de unicornio, más pruebas devastadoras, más argumentos que harían que Daniel lamentara eternamente haber subestimado a su hija. La primera ronda había terminado y Sofía había ganado por nocaut técnico, pero la pelea aún no había acabado. Puede continuar, abogada Sofía, dijo el juez. Sofía organizó sus papeles con la precisión de un jurista experimentado, mientras el abogado Oscar sudaba frío y Daniel se cubría la cara con las manos, sabiendo que había perdido. Gracias, su señoría, dijo Sofía, sacando más documentos de su carpeta de unicornio. Ahora probaré que todas las afirmaciones de mi padre son mentiras fabricadas. Abrió con cuidado una hoja laminada. Este es el plano de nuestro apartamento, dibujado por la administración del edificio. 2 habitaciones, sala, cocina, baño. En total, 45 metros cuadrados. El juez examinó el documento. ¿Y qué problema ve tu padre en la vivienda? Él declaró en la petición que vivimos en una habitación insalubre sin condiciones mínimas para la vida, leyó Sofía del expediente. Pero, como puede ver, tenemos suficiente espacio para 2 personas. El abogado Oscar intentó defenderse. Su señoría, el espacio físico no significa condiciones adecuadas. Tiene razón, señor abogado, lo interrumpió Sofía cortésmente. Por eso traje esto. Sacó una carpeta transparente llena de fotografías. Fotos de nuestra casa, tomadas la semana pasada. Como puede ver, tenemos muebles adecuados, una nevera que funciona, una estufa en perfecto estado, televisión, un escritorio donde hago mis tareas todos los días. Las fotos pasaron por las manos del juez. Mostraban un apartamento pequeño, pero extremadamente limpio y organizado, donde todo estaba dispuesto con amor. Esta es mi habitación, que comparto con mi mamá, continuó Sofía señalando la foto. Tenemos 2 camas, un armario, una estantería con mis libros de texto. Allí está mi escritorio, donde aprendí todas las leyes que estoy citando hoy. Daniel ya no podía mirar a su hija. Sabía que cada palabra suya era verdad, y cada mentira que él había inventado estaba siendo expuesta públicamente. Mi padre también afirmó que me quedo sola en casa mientras mamá trabaja, continuó Sofía, consultando el expediente. Eso es mentira. Puedo probarlo. Sacó un formulario de la carpeta. Aquí hay un certificado de la escuela municipal donde estudio. Confirma que estoy en la escuela a tiempo completo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y después de las 6? Preguntó el juez. Después de las 6, mamá me recoge y nos vamos a casa juntas. Cenamos. Ella me ayuda con la tarea. Vemos televisión y nos vamos a dormir. Nunca me quedo sola.
Su señoría, la maestra Teresa, de pie junto a Sofía, confirmó con un movimiento de cabeza. Es verdad, su señoría. Elena es puntual todos los días al recoger a Sofía. El abogado Oscar hizo otro intento desesperado. ¿Pero qué hay de los fines de semana? ¿Y durante las vacaciones escolares? Sofía sonrió por primera vez durante la audiencia. Excelente pregunta, abogado. Los fines de semana mi mamá no trabaja. Estamos juntas todo el tiempo. Vamos al parque, a la tienda. Ella me enseña a cocinar. Y durante las vacaciones me quedo con doña Ana, nuestra vecina, que me cuida mientras mamá trabaja. ¿Y quién es esta doña Ana?, preguntó el juez. Doña Ana Pérez, pensionada, 68 años. Vive en el apartamento 302 de nuestro edificio desde hace 15 años. Ella también está aquí hoy para testificar. Si es necesario, sí. El juez miró a la sala, y una señora mayor y agradable saludó desde la tercera fila. ¿Puede acercarse? Doña Ana se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón, pero con una sonrisa orgullosa en el rostro. Era una mujer pequeña de cabello gris, con un vestido de flores sencillo, pero impecable. ¿Doña Ana? Se dirigió a ella el juez suavemente. ¿Conoce a la familia de Sofía? La conozco desde hace 2 años, su señoría, respondió con voz clara. Elena es una chica trabajadora y honesta, y Sofía es un ángel. Durante las vacaciones se queda conmigo. Horneamos galletas, vemos series. Ella me enseña cosas de la escuela. ¿La niña causa problemas? Doña Ana se rió. ¿Problemas? Dios me libre. Ella me ayuda en todo. Lava los platos, organiza mis medicinas. Me lee el periódico porque tengo mala vista. Es la nieta que nunca tuve. ¿Y el padre, el señor Daniel, aparece por allí? El rostro de doña Ana se puso serio. En 2 años, su señoría, lo he visto 3 veces. 3 veces. Y de esas 3, 2 fueron solo para pelear con Elena por dinero. ¿Qué tipo de peleas? Aparecía queriendo que ella le prestara dinero o pidiendo llevarse a la niña el fin de semana para impresionar a una nueva novia. Pero cuando Sofía estaba enferma o necesitaba algo, él desaparecía. Daniel intentó defenderse. Eso no es cierto. Siempre me he preocupado por mi hija. Doña Ana se volvió hacia él, amenazándolo con el dedo. No te preocupabas nada, muchacho. Cuando la niña tuvo neumonía el año pasado, quien corrió con ella al hospital fue la madre. Tú ni siquiera sabías que estaba enferma. Yo no lo sabía, tartamudeó Daniel. No lo sabías porque no querías saberlo, lo cortó doña Ana con firmeza. Elena te llamó 5 veces. 5, no contestaste ni una vez. Sofía aprovechó el momento. Su señoría, mi padre también declaró que no recibo atención médica adecuada. Puedo probar que eso es mentira. Sacó una carpeta llena de papeles médicos. Aquí están todos mis exámenes médicos de los últimos 2 años. Visitas al pediatra cada 6 meses. Dentista cada 4 meses. Todas las vacunas al día. El juez hojeó los documentos, impresionado por la organización. ¿Y quién paga estas visitas? Mi mamá, su señoría. Ella tiene seguro de la empresa donde trabaja. Y cuando necesito algún medicamento más caro, hace trabajos extra los fines de semana para conseguir el dinero. ¿Qué trabajos extra? Limpia casas privadas los sábados y domingos. Gana un par de miles por casa. La vi limpiar 4 casas un sábado para comprarme medicina para la gripe. Elena lloraba desconsoladamente al fondo de la sala, conmovida por cómo su hija contaba sus sacrificios. Mientras tanto, Sofía continuaba, mirando directamente a Daniel. Mi padre nunca pagó ni un céntimo de mis gastos médicos.
incluso cuando estuve en el hospital con neumonía. No sabía que estabas en el hospital, protestó Daniel. No lo sabías porque no querías saberlo, respondió Sofía fríamente. Mi mamá te llamó 7 veces ese día. Colgaste el teléfono. El abogado Oscar intentó cambiar de estrategia. Su señoría, las cuestiones financieras son importantes, pero no lo son todo. La conexión emocional es importante. ¿Conexión emocional?, lo interrumpió Sofía. ¿Quiere hablar de conexión emocional, abogado? Sacó más fotos de la carpeta. Estas son fotos de mis últimos cumpleaños. 6 años. 7 años. Como puede ver, están presentes mi mamá, doña Ana, mi maestra Teresa, algunos amigos de la escuela. El juez examinó las fotos. Eran fiestas sencillas, pero llenas de amor. Sofía soplaba las velas de un pastel casero, abrazando a su mamá. ¿Y dónde está tu padre en estas fotos? No está en ninguna, su señoría, porque nunca vino a mis cumpleaños. Daniel se puso rojo. Yo estaba trabajando. En mi 6º cumpleaños, estabas en un asador con tu novia, dijo Sofía sin emoción. Vi la foto en su Facebook. A los 7 años estabas en la playa. También vi la foto. La vergüenza de Daniel era visible para todos en el tribunal. No podía refutar ni una sola acusación de su hija, porque todas eran verdad. Su señoría, continuó Sofía implacablemente. Mi padre habla de conexión emocional, pero puedo probar que esa conexión nunca existió de su parte. Sacó un pequeño cuaderno de la carpeta. Este es mi diario. Escribo en él desde hace 2 años. ¿Puedo leer algunos extractos? Puedes. Sofía abrió el cuaderno en un marcador. 15 de septiembre del año pasado, 3 días después de mi cumpleaños. Hoy hace 3 días que cumplí 7 años. Papá no vino a mi fiesta. Mamá dijo que estaba ocupado, pero vi que ella lloraba en el baño. En el tribunal reinó un silencio absoluto. La inocencia de esas palabras rompía el corazón. 23 de octubre, continuó leyendo. Papá vino hoy, se quedó media hora. Trajo un regalo que todavía tenía la etiqueta de precio de la tienda. Creo que lo compró con prisa. No recordaba cuál es mi muñeca favorita. Muchas personas en la sala se secaron los ojos discretamente. 12 de diciembre. Papá llamó hoy. Dijo que me llevaría a pasear el domingo. Lo esperé de 2 a 6 de la tarde. No vino. Mamá inventó una excusa, pero sé que se olvidó. Daniel ya no podía mirar a su hija. Cada palabra del diario era como una puñalada en la conciencia. ¿Quiere que continúe, su señoría?, preguntó Sofía. Tengo aquí registros de 15 promesas que hizo mi padre y no cumplió. 15. No hace falta continuar, dijo el juez suavemente. Lo he entendido. El abogado Oscar hizo un último intento. Su señoría, los niños pueden exagerar situaciones. ¿Exagerar? Sofía se volvió hacia él con indignación. Abogado, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Alguna vez olvidó su cumpleaños? Nunca. ¿Prometió un paseo y no cumplió? No. ¿No los vio durante meses? Nunca. Entonces, no diga que estoy exagerando. Usted no permitiría que sus hijos pasaran por esto, pero considera normal que yo pase por ello. El abogado se quedó sin respuesta. Una niña de 7 años acababa de darle una lección de paternidad. ¿Su señoría?, continuó Sofía, devolviendo la atención al juez. Quiero presentar una prueba importante más. Sacó un sobre sellado de la carpeta. Aquí están todos los mensajes que mi mamá envió a papá en los últimos 2 años. WhatsApp, SMS, todo impreso y certificado. El juez tomó el sobre. ¿Qué tipo de mensajes? Mensajes sobre mí, informando sobre visitas al médico, notas escolares, actuaciones escolares, problemas de salud. Mi mamá siempre trató de mantener a papá al tanto de mi vida. ¿Y él respondía?
Raramente, y cuando respondía, siempre era con una palabra. Ok. Vale. Entendido. Nunca preguntaba detalles. Nunca se interesaba de verdad. Sofía abrió el sobre y sacó varias hojas. ¿Puedo leer algunos? Puedes. Mensaje del 15 de mayo. Daniel, Sofía tuvo una actuación hoy en la escuela. Habló de profesiones y dijo que quiere ser abogada para defender a la gente. Fue hermoso. Sofía hizo una pausa. Su respuesta. Ok. Mensaje del 3 de julio. Sofía sacó un sobresaliente en el examen de lengua. La maestra dijo que escribe mejor que muchos niños mayores. Estoy muy orgullosa. Otra pausa. Su respuesta. Genial. Mensaje del 18 de agosto. Daniel, Sofía tiene fiebre desde hace 2 días. Mañana la llevaré al médico. Si quieres ir, la cita es a las 9 a.m. en la clínica. Pausa más larga. Su respuesta. Ninguna. Ni siquiera respondió. En el tribunal reinaba un silencio total. Era imposible escuchar esto y no conmoverse. Su señoría, dijo Sofía, guardando el mensaje. ¿Es esto conexión emocional? ¿Es esto un padre presente? ¿Es esto amor paternal? El juez negó con la cabeza. No, Sofía, definitivamente no. ¿Por eso? Continuó ella. Cuando supe que mi padre quería la custodia solo para controlar mi herencia, no me sorprendió. Me sentí triste, pero no me sorprendí. Se volvió hacia Daniel. Por última vez. Papá, durante 7 años soñé que algún día me amarías de verdad, que querrías pasar tiempo conmigo, conocer a mis amigas, ayudar con la tarea, abrazarme cuando estoy triste. Su voz comenzó a temblar ligeramente, pero continuó con firmeza. Ahora entiendo que eso nunca sucederá, porque para amar a una persona, primero hay que ver en ella a un ser humano, no a un objeto. Daniel. Intentó hablar. Sofía, ¿no entiendes? Entiendo perfectamente, lo cortó ella. Entiendo que para ti soy solo una forma de hacerte rico. ¿Y sabes qué? Lo acepto, pero no seré cómplice. Se volvió hacia el juez. Por eso, su señoría, además de renunciar a la herencia, tengo una última petición. ¿Cuál? Quiero que conste en el acta que no deseo ninguna visita ni contacto con mi padre. No quiero estar obligada a ver a alguien que ve en mí dinero, no a una hija. La bomba final estalló en el tribunal. Daniel saltó desesperado. «¡No puedes hacer eso! ¡Soy tu padre!» «Padre de sangre», respondió Sofía con una calma devastadora. «Padre de corazón, el que me crió, me educó, me amó todos los días. Esa fue mi mamá». El abogado Oscar estaba oficialmente derrotado. No había más argumentos legales ni emocionales que pudieran salvar a su cliente. Su señoría. Sofía hizo su conclusión. Basándome en todas las pruebas presentadas, solicito que la custodia sobre mí permanezca exclusivamente con mi madre, Elena Silva, y que se deniegue cualquier solicitud futura de visita por parte del demandante Daniel Vargas. Cerró su carpeta de unicornio con la solemnidad de un abogado experimentado. Esa es la prueba que quería presentar. El juez guardó silencio durante largos segundos, digiriendo todo lo que había presenciado. Nunca en 3 décadas de carrera había visto algo tan impresionante como esta niña de 7 años defendiendo a su familia con la competencia de un jurista experto. «Sofía», dijo finalmente, «eres una niña extraordinaria. Tus argumentos son impecables, tus pruebas irrefutables, y tu madurez es impresionante. Gracias, su señoría. Pero antes de dictar sentencia, debo hacer una pregunta. ¿Cómo aprendiste todo esto? ¿Cómo una niña de 7 años
pudo dominar el derecho de familia con tal precisión? Sofía sonrió por segunda vez durante la audiencia. Es una larga historia, su señoría. Comenzó hace 3 semanas, cuando descubrí la verdad sobre mi padre. ¿Puedes contarla? Todo el tribunal se inclinó hacia adelante, con curiosidad por saber cómo esta niña extraordinaria llegó a esto. Puedo, dijo Sofía. Pero es una historia que explicará no solo cómo aprendí derecho, sino cómo descubrí que el amor vale más que cualquier dinero en el mundo. El juez se acomodó en su silla. Te escucho, abogada Sofía. Había llegado el momento de contar cómo todo comenzó. Cómo una niña común se transformó en una pequeña guerrera, capaz de enfrentarse a su propio padre en la corte. Y cómo descubrió que a veces los niños deben enseñar a los adultos lo que es realmente importante en la vida. La historia estaba solo a la mitad, y lo mejor estaba por venir. Todo comenzó hace 3 semanas, dijo Sofía, mirando al juez con la misma seriedad que mantuvo durante toda la audiencia. Era un jueves lluvioso, el 15 de marzo, a las 2 de la tarde. Estaba en mi habitación, jugando a la escuela con mis muñecas, cuando escuché a papá hablando por teléfono. En el tribunal reinó un silencio absoluto. Todos querían entender cómo esta niña extraordinaria llegó a esto. No era normal que él llamara a nuestra casa, continuó Sofía. Hacía casi medio año que no sabíamos nada de él. Mamá estaba en el trabajo, así que yo estaba sola con las muñecas, fingiendo ser su maestra. Hizo una pausa, como si reviviera el momento. Escuché su voz desde la sala y pensé, qué raro, papá está aquí, porque normalmente ni siquiera entraba a la casa. Cuando venía a recogerme para un paseo, esperaba en la entrada. El juez se inclinó hacia adelante, totalmente absorto en el relato. Entonces me di cuenta de que estaba hablando por teléfono. No estaba exactamente en la sala, pero su voz era muy fuerte, así que dejé las muñecas y me acerqué a la puerta de la habitación para oír mejor. Sofía respiró hondo, como preparándose para revivir el momento más doloroso de su vida. Lo primero que escuché fue: «Escúchame, abogado. Quiero la custodia de la niña y la quiero rápido. Me importa un bledo lo que tengas que inventar». Y yo pensé, ¿la niña? ¿Qué niña? ¿Está hablando de mí? El tribunal guardó un silencio sepulcral. Incluso los secretarios dejaron de escribir para escuchar. Luego continuó. La niña recibirá una buena herencia del abuelo cuando cumpla 18 años. Estamos hablando de casi $500,000. Y en ese momento, su señoría, mi mundo se derrumbó. La voz de Sofía tembló ligeramente, pero continuó con firmeza. $500,000? Yo ni siquiera sabía que tenía un abuelo rico, mucho menos que heredaría algo. Pero lo que más me dolió no fue el descubrimiento sobre el dinero, sino darme cuenta de que mi padre hablaba de mí como si fuera una cosa, no una persona. Elena lloraba en silencio al final de la sala, reviviendo el dolor que sintió su hija ese día. Luego dijo: «Si tengo la custodia, yo controlaré ese dinero». Y lo entendí todo, su señoría. Mi padre no quería recuperarme porque me extrañara, porque me amara, porque quisiera ser un verdadero padre. Me quería como una cuenta bancaria. Sofía hizo una pausa para controlar sus emociones. Pero lo más doloroso vino después. Dijo: «La madre de la niña no sabe nada de la herencia. Esa mujer ni siquiera sabe leer bien. ¿Cómo va a entender de herencias?». El desprecio en su voz al repetir las palabras de su padre hizo que muchos en el tribunal negaran con la cabeza indignados. En ese momento, su señoría, sentí una ira que nunca había experimentado en mi vida. No por mí, sino por mi mamá. ¿Cómo se atrevía a hablar así de la mujer que me crió sola?
de la mujer que trabaja 12 horas al día para darme todo lo necesario. Sofía se giró para mirar a Elena al final de la sala. Mi mamá puede no haber estudiado mucho, pero es la persona más inteligente que conozco. Sabe calcular mentalmente mejor que cualquier calculadora. Sabe cuándo estoy triste con solo mirarme. Sabe hacer el mejor pastel de chocolate del mundo con ingredientes simples. Algunas personas en la sala sonrieron a través de las lágrimas. Después de eso dijo, para cuando se entere de algo, ya lo habré decidido todo. Y se rió. Se rió de mi mamá. Se rió de mí. Se rió de toda la situación como si fuera una gran broma. La indignación de Sofía era palpable. Y entonces me di cuenta de que tenía que hacer algo. No podía permitir que usara nuestra ignorancia sobre la herencia para separarnos. Así que hice lo que aprendí viendo programas de detectives en la televisión. ¿Qué hiciste?, preguntó el juez con curiosidad. Corrí a la habitación, tomé el teléfono de mamá y volví a la puerta. Puse el teléfono a grabar y grabé el resto de la conversación. El abogado Oscar intentó objetar. «Su señoría, grabación oculta». «Abogado», lo interrumpió Sofía cortésmente. Tenía 7 años y estaba tratando de proteger a mi familia. No sabía que estaba haciendo una grabación oculta. Solo sabía que necesitaba pruebas de lo que planeaba mi padre, el que el juez asintió en señal de acuerdo. Continúa, Sofía. Logré grabar cuando dijo, solicita la custodia mañana mismo. Declara que la madre no tiene condiciones. Inventa que deja a la niña sola. Que no hay condiciones. Bueno, todas esas cosas que ustedes saben hacer. El tribunal se tensó. Todos escuchaban cómo se planeó esta farsa judicial. ¿Y la parte final? Esa mujer ni siquiera sabe leer bien. Para cuando se entere de algo, ya lo habré decidido todo. Y luego esa risa cruel que me dio ganas de vomitar. Sofía guardó silencio unos segundos, como reviviendo la náusea de ese momento. Cuando colgó el teléfono, corrí al baño y vomité. No porque estuviera enferma, sino porque supe que mi propio padre era capaz de mentir en un tribunal para usarme como herramienta de enriquecimiento. El silencio en el tribunal era incómodo. Luego me senté en el suelo del baño y lloré casi 1 hora. No sabía qué hacer con esa información. ¿Cómo decirle a mi mamá que su exmarido planeaba una trampa judicial? La maestra Teresa, parada junto a Sofía, apretó el hombro de la niña en señal de apoyo silencioso. Cuando mamá llegó del trabajo esa tarde, la vi quitarse los zapatos que le lastimaban, quejarse del dolor de espalda, pero siempre con una sonrisa para mí. Y pensé, ¿cómo voy a destruir su paz contándole esto? ¿Y qué decidiste hacer?, preguntó el juez. Al principio traté de actuar como si nada hubiera pasado. Cenamos. Me ayudó con la tarea. Vimos dibujos animados. Pero cuando nos fuimos a dormir, no podía dejar de pensar. Sofía miró al techo del tribunal, como viendo la escena de nuevo. No dormí en toda la noche. Miraba a mamá dormir. Ella dormía a mi lado, en nuestra pequeña habitación, después de un día entero de trabajo duro. Y pensé, ella no se merece esto. No se merece ser engañada de nuevo. ¿De nuevo?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Mi padre ya había engañado a mamá antes. Cuando se fue de casa, dijo que necesitaba tiempo para pensar en la vida. Ella esperó que volviera. Casi 1 año. Luego se enteró de que vivía con otra mujer. Daniel se hundió aún más en su silla, siendo expuesto públicamente en todas sus mentiras y traiciones. Al día siguiente, viernes, fui a la escuela con la idea de contárselo todo a mi maestra, Teresa. Ella siempre fue como una segunda mamá para mí. La maestra Teresa sonrió a través de las lágrimas, orgullosa de la confianza que Sofía había depositado en ella. En el recreo,
En lugar de jugar con mis compañeros, fui al salón donde la maestra Teresa estaba corrigiendo exámenes. Toqué la puerta y pregunté si podía hablar con ella sobre un asunto muy serio. ¿Y cómo reaccionó ella?, preguntó el juez. Vio que yo estaba diferente. Normalmente soy una niña alegre, juguetona, pero ese día estaba seria, preocupada. Inmediatamente dejó el trabajo y me prestó toda su atención. Sofía se volvió con gratitud hacia la maestra Teresa. Le conté todo. Sobre la llamada, la herencia, el plan de papá, la grabación que hice. Me escuchó en absoluto silencio, y cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. ¿Qué dijo? Lo primero que dijo fue: Sofía, eres una niña muy valiente. Luego preguntó si estaba segura de todo lo que había oído. Le pedí que escuchara la grabación. La maestra Teresa asintió confirmando. Fue uno de los momentos más impactantes de mi carrera docente. Cuando escuchó la grabación, continuó Sofía, la maestra Teresa estaba indignada. Dijo que era inaceptable, que mi padre no tenía derecho a jugar así con nuestra familia. ¿Y cuál fue su consejo? Dijo que necesitaba contárselo todo a mamá inmediatamente, que mamá tenía derecho a saber lo que estaba pasando, aunque fuera doloroso. Sofía miró a Elena al final de la sala. Pero yo tenía miedo, su señoría. Miedo de que mamá no supiera cómo defenderse. Ella siempre fue muy sencilla, muy confiada con la gente. Sabía que se perdería en el tribunal, enfrentándose a abogados caros y jueces serios. Y entonces la maestra Teresa me contó algo que lo cambió todo. ¿Qué contó? Que antes de ser maestra, estudió 2 años en la Facultad de Derecho. No terminó porque tuvo que trabajar para mantener a su familia, pero sabía las leyes básicas sobre familia e hijos. El tribunal escuchaba atentamente. Este fue el punto de inflexión de la historia. Me explicó que había una posibilidad legal para que yo representara a mi familia en el tribunal. No como abogada oficial, por supuesto, sino como representante de los intereses del niño. Dijo que era raro, pero la ley lo permite. ¿Y aceptaste esa oportunidad? Al principio pensé que era una locura. ¿Cómo una niña de 7 años se enfrentaría a abogados titulados en un tribunal? Pero entonces la maestra Teresa me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva. ¿Qué pregunta? Ella preguntó. Sofía, ¿qué es más importante, tener miedo o proteger a quien amas? Y en ese momento entendí que no tenía opción. O aprendía a defenderme, o mi padre podría separarnos. Sofía respiró hondo, reviviendo ese momento de decisión. Y entonces le dije a la maestra Teresa, entonces enséñeme todo lo que necesito saber para proteger a mamá. Y ella respondió, Sofía, será muy difícil. Tendrás que estudiar leyes complejas, memorizar artículos, entender cosas que incluso a los adultos les cuesta. ¿Y no te rendiste? Al contrario, su señoría. Cuanto más decía que era difícil, más segura estaba de que lo lograría. Porque cuando amas a alguien de verdad, no hay nada demasiado difícil. El tribunal estaba completamente cautivado por el relato. Esa misma noche la maestra Teresa vino a nuestra casa a hablar con mamá. Le contó todo, sobre la llamada, la herencia, el plan de papá, mi idea de defendernos en el tribunal. ¿Cómo reaccionó tu mamá? Primero lloró mucho, no de tristeza, sino de ira. Ira de haber sido engañada de nuevo. Ira de que su exmarido quisiera usar a su hija como una cosa. Elena confirmó con un movimiento de cabeza triste. Recordaba perfectamente ese día terrible. Luego cayó en la desesperación. ¿Cómo me voy a defender?, preguntaba. No entiendo nada de leyes. No tengo dinero para un abogado. Perderé a mi hija por culpa de ese hombre horrible. ¿Ahí entraste tú? Sí,
Me acerqué a mamá, le tomé las manos y le dije, «Mamá, no me perderás. Yo seré tu abogada. Aprenderé todo lo necesario para proteger a nuestra familia». Sofía sonrió recordando el momento. Mamá me miró como si me hubiera vuelto loca. «Sofía, tienes 7 años». Pero yo respondí, «¿Y qué? Tengo 7 años, pero tengo suficiente amor por ti para enfrentarme a todo el mundo». Muchas personas en el tribunal se secaban los ojos discretamente. La maestra Teresa le explicó a mamá que era posible, que yo podía representar a nuestra familia bajo su supervisión, que estudiaríamos juntas, prepararíamos todas las pruebas, organizaríamos todos los argumentos. Y mamá aceptó. Al principio dudaba. Temía exponerme a una situación demasiado difícil para mi edad. Pero cuando le mostré la grabación de papá, cuando escuchó con sus propios oídos su desprecio por nuestra familia, entendió que no había opción. Sofía miró directamente a Daniel. «Mamá escuchó cómo hablabas de ella como si fuera basura, papá. Escuchó cómo planeabas engañarnos, usarnos, separarnos. Y entonces entendió que debía luchar». Daniel no podía mantener contacto visual con su hija. Esa noche las 3 nos sentamos a la mesa de la cocina e hicimos un pacto. Estudiaríamos juntas, trabajaríamos juntas, lucharíamos juntas. No permitiríamos que nadie destruyera nuestra familia por dinero. ¿Y cómo comenzó el estudio? El sábado por la mañana, la maestra Teresa apareció en nuestra casa con una maleta llena de libros de derecho. Código Civil, Código de Familia, la Constitución. Parecía que había traído una biblioteca entera. Sofía se rió recordando la escena. Desplegó todos los libros en nuestra pequeña mesa de la cocina y dijo, «Sofía, si quieres ser la abogada de tu mamá, necesitas estudiar como una abogada. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la patria potestad?» Muy difícil, su señoría. Las primeras palabras que leí parecían estar en otro idioma. Patria potestad, custodia unilateral, interés superior del menor. No entendía nada. Superior, ¿cómo superaste esa dificultad? La maestra Teresa fue muy paciente. Explicaba cada término legal con palabras sencillas. Por ejemplo, cuando leí patria potestad, ella explicó, es el derecho y la obligación de los padres de cuidar a los hijos. Pero este poder tiene límites. No se puede usar contra los intereses del niño. Sofía miró a la maestra Teresa con gratitud. Ella transformaba leyes complejas en un lenguaje que yo podía entender. Y lo más sorprendente, cuanto más estudiaba, más me interesaba. Como si hubiera descubierto un lenguaje secreto que puede proteger a la gente. ¿Cuánto tiempo estudiaban al día? Todos los días después de la escuela, de 6 a 9 de la noche. Los fines de semana de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con descansos para el almuerzo y la merienda. El juez estaba impresionado. ¿3 semanas de estudio intensivo? Exacto. ¿Y sabe qué fue lo más interesante? Su señoría. ¿Qué? Descubrí que se me da bien memorizar leyes, como si mi cerebro fuera una esponja para la información legal. En una semana ya citaba artículos enteros del Código Civil. La maestra Teresa confirmó con orgullo. Sofía tiene una inteligencia excepcional para el derecho. En 2 semanas, sabía más sobre custodia y derechos parentales que muchos abogados. Pero la parte más importante del estudio no fue memorizar leyes, continuó Sofía, sino entender que la ley existe para proteger a las personas, especialmente a los más débiles. Y en ese momento, mamá y yo éramos las más débiles. ¿Cómo es eso? Papá tenía dinero para contratar a un abogado caro. Tenía conocimiento sobre la herencia que nosotras no teníamos. Tenía experiencia manipulando situaciones. Nosotras solo teníamos una cosa a nuestro favor. ¿Qué cosa? La verdad, dijo Sofía con una sencillez devastadora.
y descubrí que cuando la verdad está de tu lado y conoces las leyes que protegen esa verdad, puedes enfrentarte a cualquier oponente. El tribunal estaba conmovido por esta lección de vida de una niña de 7 años. Así, su señoría, una niña común, se transformó en la abogada de su propia mamá. No por ambición, no por venganza, sino por puro y simple amor. Sofía miró a todos en el tribunal. Y ahora saben cómo llegué a esto. A través de 3 semanas del estudio más intenso de mi vida, impulsada por la determinación de no dejar que nadie destruya mi familia. El juez guardó silencio unos segundos, digiriendo esta historia extraordinaria. Sofía, dijo finalmente, eres la prueba viviente de que cuando un niño es impulsado por amor verdadero, puede mover montañas. Gracias, su señoría, pero la historia aún no ha terminado. ¿Cómo así? Falta contar cómo convertí todo ese conocimiento en una estrategia para este tribunal y cómo preparé cada prueba que presenté hoy. El juez sonrió. Entonces continúe, abogada Sofía. A todos nos interesa saber el resto. Había llegado el momento de contar la segunda parte de aquel viaje extraordinario. Cómo una niña de 7 años se preparó para enfrentarse a su propio padre en el juicio más importante de su vida. Después de 2 semanas estudiando derecho, continuó Sofía su relato para el tribunal fascinado. Ya conocía todas las leyes sobre custodia y derechos parentales, pero la maestra Teresa me enseñó que saber la ley es solo la mitad de la batalla. La segunda mitad es saber cómo usar ese conocimiento en el tribunal. El juez se acomodó, totalmente absorto en la historia. Fue el lunes 3 de abril, cuando la maestra Teresa llegó a nuestra casa con una noticia que lo cambió todo. Le habían llamado de la escuela para informar que un alguacil le había entregado a mi mamá una citación judicial. Elena confirmó con un movimiento de cabeza triste. Recordaba perfectamente ese día terrible. Mamá abrió el sobre con manos temblorosas, continuó Sofía. Era la petición oficial de mi padre exigiendo la custodia. Cuando empezó a leer en voz alta, vi que todo era exactamente como él había planeado en la llamada telefónica. ¿Cuáles eran las alegaciones?, preguntó el juez, aunque ya sabía la respuesta. Abandono material y emocional por parte de la madre. Negligencia en la atención médica. Ambiente familiar inadecuado. Falta de supervisión escolar. Todo mentiras, pero jurídicamente muy bien redactadas. Sofía hizo una pausa, recordando la expresión desesperada de su madre. Mamá empezó a llorar y dijo, «Sofía, ¿cómo voy a probar que esto es mentira? ¿Quién le creerá a una limpiadora contra un hombre que tiene dinero para un abogado caro?» Y en ese momento entendí que necesitaba ser más que una niña que sabía leyes. Necesitaba convertirme en una verdadera estratega. La maestra Teresa sonrió con orgullo, recordando ese momento decisivo. La maestra Teresa se sentó conmigo en la mesa de la cocina y dijo, «Sofía, ahora te convertiremos en una verdadera abogada. No basta con saber las leyes. Necesitas aprender a construir una defensa sólida, organizar pruebas, anticipar los argumentos del oponente». «¿Cómo hicieron eso?», preguntó el juez, genuinamente interesado. «Primero, la maestra Teresa me enseñó a pensar como un abogado. Dijo, imagina que eres la abogada de tu padre. ¿Qué argumentos usarías?». Y empecé a enumerar. Diría que mamá trabaja mucho y me deja sola, que nuestra casa es pequeña, que ella no tiene educación, que no puede darme un futuro mejor. Sofía demostraba una madurez impresionante al analizar la situación. Luego ella preguntó, ¿y cómo rebatirías cada uno de esos argumentos? Ahí comenzó mi verdadera educación legal. Explícate. Para cada mentira de papá, necesitábamos una prueba irrefutable. Él dijo que me quedo sola. Probaremos que estoy en la escuela todo el día.
Dijo que nuestra casa no es adecuada. Fotografiaremos cada habitación. Dijo que no tengo supervisión médica. Reuniremos todos los análisis y consultas. El tribunal captaba cada palabra con total atención. Pero la maestra Teresa me enseñó que no basta con tener pruebas. Hay que saber presentarlas de manera convincente. Sofía, dijo ella, en el tribunal no basta con tener razón. Hay que probar que tienes razón. ¿Y cómo organizaron esas pruebas? Convertimos nuestra casa en un verdadero bufete de abogados. La mesa de la cocina se convirtió en nuestro escritorio de trabajo. Mamá compró varias carpetas de plástico y empezamos a organizarlo todo por categorías. Sofía gesticulaba mientras explicaba, mostrando la misma organización que en el tribunal. Carpeta número 1, documentos escolares, boletines, certificados, historial de asistencia, cartas de recomendación de la maestra. Carpeta número 2, documentos médicos, análisis, recetas, confirmación de visitas, tarjeta de vacunación actualizada. ¿Cuántas carpetas hicieron? 8 carpetas, su señoría. Carpeta 3, documentos de vivienda. Contrato de alquiler, facturas pagadas, fotos de todas las habitaciones. Carpeta 4, confirmaciones financieras, recibos de sueldo de mamá, extractos bancarios, recibos de todo lo que compraba para mí. El juez estaba impresionado por la meticulosa organización. Carpeta 5, pruebas de la negligencia paterna. Todos los mensajes que mamá enviaba a papá sin respuesta. Fotos de mis cumpleaños donde él no estaba. Confirmación de que nunca pagó manutención. Daniel se encogía en su silla, cada vez más, viendo cómo su negligencia había sido documentada sistemáticamente. Carpeta 6. Testimonios de personas que nos conocen. Doña Ana, vecinos, personal de la escuela. Carpeta 7. La grabación de la conversación de papá y todos los análisis legales que hicimos sobre ella. ¿Y la carpeta 8? La carpeta 8 era especial. Sofía sonrió por primera vez durante el flashback. Era la carpeta de mis argumentos legales. Todos los artículos de la ley que aprendí, organizados por temas, con explicaciones sencillas que escribí yo misma. La maestra Teresa se inclinó hacia adelante. ¿Puedo complementar, su señoría? Por supuesto. Sofía creó su propio sistema de aprendizaje. Tomaba cada artículo de la ley. Lo leía varias veces hasta memorizarlo. Luego escribía con sus propias palabras lo que ese artículo significaba en la práctica. Por ejemplo, el artículo 61 del Código de Familia. Sofía citó de memoria. La ley dice: los padres tienen iguales derechos y deberes con respecto a sus hijos. ¿Mi traducción? No importa si los padres están casados o divorciados. Ambos tienen responsabilidad ante los hijos. El juez sonrió. Muy inteligente. Pero aquí está la parte práctica, continuó Sofía. Como mi padre abandonó esta responsabilidad durante 3 años, perdió el derecho a exigir derechos parentales solo cuando le conviene económicamente. ¿Estudiaron cada posible argumento de la defensa? Todos, su señoría. La maestra Teresa jugaba el papel del abogado de papá, y yo tenía que rebatir cada argumento. Era como un juego, pero un juego muy serio. Danos un ejemplo. Ella decía: Sofía, el abogado de tu padre afirmará que él tiene mejores condiciones financieras para criarte. Y yo respondía: la ley establece que al determinar el lugar de residencia del niño, se consideran no solo las condiciones materiales, sino también el apego del niño a cada uno de los padres, sus cualidades morales y otras cualidades personales. El tribunal estaba impresionado por la minuciosa preparación. Luego yo complementaba:
Mi mamá puede no tener mucho dinero, pero me dio una educación ejemplar, atención médica constante y, lo más importante, amor incondicional. Papá tiene dinero, pero no tiene amor. Y el dinero sin amor no cría niños sanos. ¿Cómo simularon la audiencia? Oh, esa fue la parte más importante de la preparación, se animó Sofía. La maestra Teresa convirtió nuestra sala en una mini sala de tribunal. Ella se sentaba en una silla alta, haciendo de juez. Mamá estaba en el público, y yo tenía que presentar todos los argumentos como en una audiencia real. ¿Y cómo fue? Al principio terrible, se rió Sofía. Me ponía nerviosa, olvidaba las leyes, tartamudeaba. Pero la maestra Teresa fue paciente. Ella decía, Sofía, no solo estás defendiendo un caso, estás defendiendo a tu familia. Recuérdalo cuando estés nerviosa. La maestra Teresa confirmó. Repetimos la simulación más de 20 veces, hasta que Sofía pudo presentar todos los argumentos con naturalidad. Pero la parte más difícil no fue memorizar leyes, continuó Sofía, sino la preparación emocional para enfrentarme a mi padre. El tribunal se congeló. Ese fue el momento más delicado de la preparación. La maestra Teresa me explicó que en el tribunal, papá y su abogado intentarían descalificarme, humillarme, hacerme ver como una niña jugando a ser adulta. Ella dijo, Sofía, te atacarán personalmente porque no pueden atacar tus argumentos. ¿Cómo te preparaste para eso? Practicando mantener la calma en situaciones difíciles. La maestra Teresa simulaba los ataques que podría recibir. Decía cosas como, eres solo una niña, no entiendes nada de leyes. Y yo tenía que responder con calma, citando leyes y manteniendo la cortesía. Funcionó. Me costó aprender. Al principio me enfadaba y quería gritar, pero la maestra Teresa me enseñó que en el tribunal, quien pierde la compostura, pierde la credibilidad. Sofía miró directamente al abogado Oscar, quien había intentado descalificarla durante toda la audiencia. Ella me enseñó que cuando alguien te ataca personalmente en lugar de atacar tus argumentos, es porque no tiene argumentos para responder. Y eso es una victoria, no una derrota. ¡Qué lección tan importante! La lección más importante llegó 3 días antes de la audiencia, continuó Sofía. Estaba nerviosa, tenía miedo de fallar, miedo de perder a mamá. La maestra Teresa se sentó conmigo y dijo, Sofía, ¿quieres saber cuál es tu mayor fuerza en el tribunal? ¿Cuál era? Ella dijo, tu mayor fuerza es la verdad. No ganarás porque eres inteligente, aunque lo eres. No ganarás porque sabes leyes, aunque las sabes. Ganarás porque defiendes lo que es correcto. El tribunal guardó silencio, absorbiendo esta profunda lección. Tu padre miente, continuó ella. Su abogado sabe que miente. El juez entenderá que mienten. Y cuando la gente miente en un tribunal para dañar a un niño, siempre pierden. ¿Eso te calmó? Completamente. Porque entendí que no necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba ser honesta y estar bien preparada. ¿Y cómo fue la preparación final? La víspera de la audiencia hicimos nuestra última simulación. Pero esta vez, en lugar de entrenar argumentos legales, la maestra Teresa me hizo otra pregunta. ¿Qué pregunta? Sofía, si pudieras decirle al juez una sola cosa, ¿qué sería? Y respondí sin dudar que no quiero ser rica con un padre que no me ama. Prefiero ser feliz con una madre que me ama de verdad. Muchas personas en el tribunal se secaban los ojos discretamente. La maestra Teresa sonrió y dijo, «Listo, estás preparada». Porque esa frase vale más que todos los artículos legales del mundo. ¿Y dormiste bien la víspera? Dormí mal, admitió Sofía. Imaginaba cómo me enfrentaría a papá, cómo hablaría con un juez de verdad, qué pasaría si fallaba. Pero mamá notó que estaba preocupada.
Se acostó conmigo en la cama y dijo, «Sofía, pase lo que pase mañana, ya estoy orgullosa de ti. Ver a mi hija de 7 años luchar por proteger a nuestra familia es lo más hermoso que he visto en mi vida». Elena lloraba en silencio, recordando esa noche de ansiedad y orgullo. Luego me dijo algo que cambió todo. Dijo, «¿Sabes por qué estoy tan tranquila, incluso sabiendo que puedo perderte? Porque si te pierdo, no será por mi inacción. Será porque luchamos juntas y el destino así lo quiso. Pero al menos sabremos que hicimos todo lo posible». ¿Eso te calmó? Completamente. Porque entendí que el resultado no dependía solo de mí. Dependía de la justicia, la verdad y el amor que impulsaba toda nuestra lucha. ¿Y cómo fue la mañana de la audiencia? Me desperté a las 5 de la mañana, incluso sin despertador. Me duché, me puse mi mejor ropa, una blusa blanca y una falda azul que mamá compró especialmente para el tribunal. ¿Estabas nerviosa? Nerviosa. Pero era una emoción diferente. No miedo al fracaso, sino impaciencia por mostrar todo lo que había aprendido. ¿Y tu mamá? Mamá estaba más nerviosa que yo. Sonrió Sofía. Revisó mi carpeta 3 veces. Revisó si tenía todos los documentos. Preguntó si recordaba todas las leyes y el camino al tribunal. En el autobús repasé mentalmente todos los argumentos, pero también hice una cosa que me enseñó la maestra Teresa. ¿Qué? Recé. No soy muy religiosa, pero le pedí a Dios que me diera fuerzas para proteger a mi familia con dignidad. ¿Y cuando llegaron al tribunal? Cuando vi ese edificio grande e imponente, lleno de gente seria con trajes, mi corazón latió fuerte. Pensé, ¿cómo una niña de 7 años va a manejar todo esto? ¿Qué te dio valor? Mamá me tomó de la mano y dijo, «Recuerda, hija, no estás aquí para impresionar a nadie. Estás aquí para decir la verdad». Y la maestra Teresa añadió, «Y la verdad siempre gana al final». ¿Entonces entraron? Caminamos juntas hasta la puerta de la sala de audiencias. Antes de entrar, arreglé mi carpeta a propósito, respiré hondo y me concentré en todo lo que había aprendido. ¿Y cuál fue tu primer pensamiento cuando viste al juez? Pensé, parece una buena persona, alguien que escuchará lo que quiero decir. Y ahí toda mi preparación tuvo sentido. ¿Cómo es eso? Porque entendí que no estaba allí para mostrar lo inteligente que soy o para impresionar a nadie. Estaba allí para proteger a mi familia usando las herramientas que aprendí. Sofía miró al juez con gratitud. Y cuando me presenté diciendo, «Soy la abogada de mi mamá», no era una niña jugando a ser adulta. Era una hija protegiendo a quienes más ama en el mundo. El tribunal se quedó paralizado en un silencio emocional. Así fue, su señoría, como 3 semanas de estudio intensivo, amor incondicional y una determinación de hierro convirtieron a una niña común en la abogada más joven que ha visto este tribunal. ¿Y ahora, Sofía?, preguntó el juez. ¿Cómo te sientes después de contar toda esta historia? Me siento tranquila, su señoría, porque sea cual sea su decisión, sé que luché con honor por mi familia, y descubrí que cuando un niño es impulsado por amor verdadero, puede mover montañas. Sofía cerró su carpeta de unicornio por última vez. Eso es lo que quería contar sobre cómo me convertí en la abogada de mi mamá. No por ambición, no por venganza, sino por puro y verdadero amor. El juez guardó silencio durante largos segundos, digiriendo esta extraordinaria historia de valentía, determinación y amor familiar. Había llegado el momento de volver al presente. Había llegado el momento de la decisión que cambiaría para siempre la vida de esta valiente familia. El juez Nicolás Pérez mantuvo un silencio absoluto durante casi 2 minutos,
después de que Sofía terminara su relato. 2 minutos que parecieron 2 horas para todos en el tribunal. Se quitó las gafas, las limpió meticulosamente, miró a esta extraordinaria niña de 7 años y luego a los documentos esparcidos en su mesa. «Sofía», dijo finalmente con una voz que cargaba 3 décadas de experiencia. «En 30 años de carrera he sido testigo de miles de casos. He visto abogados brillantes, testigos conmovedores, pruebas irrefutables. Pero nunca he visto nada parecido a lo que he presenciado hoy». En el tribunal reinaba un silencio sepulcral. Cada presente sabía que estaba viviendo un momento único en la historia de la justicia. «No eres solo una niña inteligente que memorizó algunas leyes», continuó el juez, mirando directamente a los ojos marrones de Sofía. «Eres un ejemplo vivo de que la verdadera justicia nace del amor, el coraje y la determinación de proteger a quienes amamos». Daniel se cubrió la cara con las manos, sabiendo que su derrota era total e irreversible. El abogado Oscar revisaba nerviosamente sus papeles, sin saber cómo reaccionar ante la humillación pública que había sufrido. Basándose en todas las pruebas presentadas, el juez se levantó solemnemente. Y considerando la declaración clara e inequívoca de la menor Sofía sobre sus propios deseos, este tribunal falla. El silencio era ensordecedor. Elena sostenía las manos de la maestra Teresa, ambas llorando de ansiedad. Doña Ana rezaba en silencio. Sofía mantenía la espalda recta, lista para cualquier resultado. La custodia de la menor Sofía Vargas permanece exclusivamente con su madre, Elena Silva. La solicitud del demandante Daniel Vargas es denegada. El tribunal estalló en aplausos. Personas que ni siquiera conocían a la familia aplaudían emocionadas. Los empleados del tribunal, normalmente serios e imparciales, sonreían abiertamente. Elena rompió a llorar de alivio y felicidad. Además, continuó el juez cuando volvió el silencio, fallo de negar cualquier solicitud futura de visita o contacto por parte del demandante, de acuerdo con la petición de la propia menor. Daniel intentó levantarse. «Su señoría, esto es... Señor Vargas», lo interrumpió el juez con autoridad. Tuvo 7 años para ser padre de esta niña excepcional. Eligió abandonarla. Ahora quiere volver solo por interés financiero. Este tribunal no tolera tal oportunismo. «Pero tengo derechos». «Los derechos se ganan con deberes cumplidos», dijo Sofía, levantándose de su silla. «Usted nunca cumplió con sus deberes paternos, por lo tanto, perdió todos los derechos». El juez golpeó el mazo. «Se levanta la sesión». Pero la historia apenas comenzaba. 3 meses después, el teléfono de Elena sonó a las 7 de la mañana en un martes lluvioso. Al otro lado de la línea, una voz animada. «Elena, llamamos del Canal 1. La historia de Sofía se ha vuelto viral en todo el país. Nos gustaría hacer una entrevista para el programa Tiempo». Era verdad. La grabación de la audiencia, autorizada por el juez para fines educativos, se había extendido por Internet como un incendio. Sofía la abogada era tendencia en Twitter. Foros legales compartían sus argumentos. Las madres lloraban viendo su emotiva defensa de la familia. «¡Mamá, mira!», gritó Sofía desde la sala, señalando la televisión. En la pantalla, en las noticias de la mañana, mostraban su discurso sobre el amor contra el dinero. «No quiero ser famosa», dijo Sofía con la misma madurez de siempre. «Quiero que otros niños vean que pueden luchar por sus derechos». 5 años después. Sofía, 12 años. «Sofía Vargas es invitada a hablar en el Parlamento», anunció el presidente. Subió a la tribuna principal. Ahora tenía 12 años. Era más alta, más madura.
pero con los mismos ojos decididos que a los 7. Señores diputados, su voz resonó en la sala abarrotada. Hace 5 años, una niña de 7 años se puso de pie en un tribunal y dijo: «Soy la abogada de mi mamá». Hoy, esa misma niña ha vuelto para mostrar lo que ha logrado su lucha. La audiencia guardó un silencio respetuoso. Hoy propongo la ley sobre educación legal infantil, para que en todas las escuelas haya una asignatura obligatoria de derechos del niño, donde los niños y niñas aprendan sus derechos básicos. ¿Cómo defenderse? ¿Cómo denunciar abusos? ¿Pueden los niños entender las leyes?, preguntó una diputada. Pueden. Yo aprendí derecho a los 7 años, no porque sea especial, sino porque cuando un niño necesita defenderse, aprende cualquier cosa. Sofía miró a la audiencia con intensidad. Imaginen un país donde ningún niño sea víctima de maltrato, porque todos saben que pueden denunciarlo. Donde ningún niño sea sometido a manipulación en divorcios, porque todos conocen sus derechos. Donde ningún niño tenga que convertirse en el abogado de su propia madre, porque todas las familias saben cómo protegerse. La ovación duró 5 minutos. La ley fue aprobada por unanimidad. 9 años después. Sofía, 21 años. La Facultad de Derecho de la universidad nunca había visto una graduación tan concurrida. Periodistas, políticos, abogados, familias a las que ayudó la ley de Sofía. Todos querían ver cómo la niña que cambió el sistema judicial se graduaba oficialmente. Sofía Vargas, anunció el rector, diploma con honores, la mejor estudiante del curso. Cuando subió al escenario para recibir el diploma, la sala estalló en aplausos que duraron 10 minutos. Elena lloraba de orgullo en la primera fila junto a la maestra Teresa. Señores graduados, dijo Sofía al micrófono, hoy nos convertimos oficialmente en abogados. Pero ser abogado no es solo conocer las leyes, es usar esas leyes para proteger a quienes lo necesitan. Por eso, hoy anuncio la creación del Instituto Sofía Vargas para la protección de los derechos del niño. Un bufete que ofrecerá defensa gratuita a todos los niños en situación vulnerable. La ovación fue ensordecedora. 7 años después, el premio Persona del Año de la revista Time llegó un martes lluvioso. Sofía estaba en su oficina cuando la llamaron. Señorita Vargas, felicidades. Ha sido elegida Persona del Año por Time. A los 28 años, se convirtió en la mujer más joven en recibir este galardón. En la portada de la revista, La niña que cambió la justicia. Cómo Sofía Vargas revolucionó los derechos de los niños en todo el mundo. El Instituto Sofía Vargas ahora operaba en 12 países y había protegido a más de 50,000 niños. «Mamá, mira». Sofía le mostró la revista a Elena, quien ahora coordinaba la parte social del instituto. «Mi hija en la portada de Time», dijo Elena, llorando de orgullo. ¿Quién hubiera pensado que aquella niña pequeña cambiaría el mundo? No cambié el mundo, mamá. Solo usé lo que me enseñaste, que el amor vale más que el dinero. Esa noche, en la gala en Nueva York, Sofía pronunció un discurso que conmovió al mundo entero. Hace 21 años, dijo al micrófono, una niña de 7 años se puso de pie en un tribunal y dijo: «Soy la abogada de mi mamá». Hoy, esa frase se ha convertido en un símbolo de que los niños tienen voz, tienen derechos y tienen el poder de cambiar el mundo. La audiencia internacional se calló. Pero quiero aclarar algo. No soy especial. Soy simplemente una niña que tuvo que crecer rápido para proteger a quien amaba. Y descubrí que cuando nos mueve el amor verdadero, somos capaces de cosas extraordinarias.
Los aplausos resonaron en el salón de Manhattan. Hoy, más de 100 países han adoptado versiones de la ley de Sofía. Millones de niños tienen acceso a la justicia, familias protegidas de la codicia. Todo porque una niña de 7 años se negó a guardar silencio. Sofía miró a las cámaras que transmitían en vivo a todo el mundo. Por eso dejo un mensaje para todos los niños que puedan estar viéndome. Tienen voz, tienen derechos, y cuando algo no esté bien en su vida, no acepten el silencio. Luchen, busquen ayuda, protejan a quienes aman, porque a veces terminó con una sonrisa que recordaba a aquella valiente niña de 7 años. Las voces más tranquilas suenan en la historia más fuerte que todas. La ovación de pie duró 15 minutos, pero para Sofía, el premio más importante seguía siendo el mismo que hace 21 años. Proteger a su familia y descubrir que el amor siempre vence al dinero. Su historia comenzó con una niña de 7 años diciendo, «Soy la abogada de mi mamá», y continuará para siempre, como prueba de que cuando un niño es impulsado por amor verdadero, realmente puede cambiar el mundo.